Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Paloma Bertoni y voy a presentar el trabajo Manejo de suelos y plagas en tomate en invernáculo en el sur del Uruguay, una realidad que abre caminos hacia mayor sustentabilidad. Este es un trabajo que fue realizado en conjunto entre investigadores de línea y de Facultad de Agronomía, con los ingenieros agrónomos Cecilia Berrueta, Santiago Dogliotti y Mariana Scarlato. Para introducirnos un poco en el marco teórico de este trabajo, nosotros tomamos la sustentabilidad como un eje para el análisis, por considerarlo un concepto clave para pensar la agricultura del presente y del futuro, y a nivel nacional y también a nivel internacional. En este mismo sentido, pensamos también que generar alternativas para la producción sostenible requiere diseñar marcos metodológicos y operativos que nos permitan evaluar las mejoras al nivel de los agroecosistemas como resultado de los cambios tecnológicos que se vayan proponiendo. Partimos también de la percepción general de que la producción hortícola y hortícola protegida en Uruguay se realiza en base a un alto uso de insumos y que hay una degradación de los recursos naturales, aunque existe poca información cuantitativa al respecto. Entonces nosotros nos propusimos evaluar qué sucedía en la zona sur del Uruguay utilizando datos colectados previamente en el marco de un proyecto de brechas de rendimiento de tomate en invernadero en el sur del Uruguay, de Berrueta y colaboradores, que trabajaron con predios familiares del sur del país en las zafras de 2014-2015 y 2015-2016. Nuestro énfasis estuvo en evaluar la variabilidad de situaciones y de diferentes niveles de uso de insumos, y también tuvimos en cuenta las prácticas reportadas como positivas por distintas corrientes y enfoques para el manejo sostenible de los sistemas de producción. Entonces nuestra metodología fue partir de 109 cultivos de tomate en invernáculo que pertenecían a 23 predios, 21 de ellos con manejo convencional y 2 con manejo orgánico, y allí nosotros estudiamos 2 áreas que estaban relacionadas con la sostenibilidad ambiental, que fueron el uso de pesticidas y el manejo de los suelos. Para eso construimos 3 índices, uno tenía que ver con el uso de pesticidas y otros 2 con los suelos, con la materia orgánica y la sanidad de los suelos. A partir de estos 3 índices construimos un índice integrador por predio, lo que nos permitió evaluar los 23 predios. Luego seleccionamos 3 predios, los que tenían los mejores valores del índice integrador, y realizamos una visita y evaluación de algunos aspectos para corroborar resultados a nivel de los predios. Para el índice de uso de pesticidas, tuvimos en cuenta la cantidad de insecticida y fungicida aplicado, el número de aplicaciones con fungicidas e insecticidas y la cantidad de productos de categoría toxicológica alta 1 y 2. Para el manejo de los suelos, si bien sabemos que todas estas prácticas tienen influencia sobre todos los aspectos del suelo, las dividimos para el análisis en 2 grupos, en las que estaban más vinculadas a la materia orgánica del suelo, los abonos verdes y el aporte de abono orgánico, y un índice más vinculado a la sanidad del suelo, donde tuvimos en cuenta la solarización, la secuencia de cultivos y la frecuencia del cultivo de tomate entre los cultivos que se realizaban en el predio. Yendo a nuestros resultados y discusión, en cuanto al uso de pesticidas, corroboramos que era la principal herramienta para el manejo sanitario, ya que el 52% de los predios se basaba únicamente en el uso de pesticidas de síntesis química para el manejo de las plagas y las enfermedades. Sin embargo, la mayoría de los predios utilizaban principalmente productos que eran de categoría toxicológica baja. Por otro lado, en 22% de los cultivos se usaron pesticidas de síntesis y productos alternativos, entre ellos hongos entomopatógenos, insecticidas botánicos, leche, bicarbonato de sodio y jabón. Entre estos cultivos que se encontraban en este grupo, había cultivos orgánicos y cultivos convencionales que realizaban un manejo integrado de las plagas y enfermedades. Aquí en esta gráfica podemos ver en el eje del horizontal los cultivos y en el eje vertical la cantidad de fungicidas e insecticidas aplicados, que lo contabilizamos en gramos de ingrediente activo por metro cuadrado. Como podemos ver,
existió una gran variabilidad y los datos se dispersan en todo el gráfico, pero hay una concentración de los valores en esa franja de más abajo. La cantidad promedio de fungicidas utilizada fue de 0,99 gramos de ingrediente activo por metro cuadrado, pero varió entre 0 y 6,89 gramos. Para la cantidad de insecticida, el valor promedio fue 0,48, pero varió entre 0 y 2,24. Estos cultivos que vemos aquí abajo, cercanos a 0, son cultivos que realizan también aplicaciones de productos alternativos que nombramos anteriormente, que no fueron contabilizados en este indicador. Luego nos preguntamos si existía alguna relación entre el uso de pesticidas y el rendimiento. Y para eso construimos estas gráficas en las que podemos ver el desvío, aquí en el eje horizontal, de la media del rendimiento, que es este 0, y el desvío de la cantidad de pesticida aplicado, de la media de pesticida aplicado, que es el 0 que está acá. Entonces nos planteamos 4 cuadrantes y que el cuadrante más favorable es este, el inferior derecho, en el que están los casos que tienen alto rendimiento y bajo uso de pesticidas. Para el caso de los fungicidas vimos que 38% de los cultivos se ubicaban en este cuadrante favorable y en el caso de los insecticidas un 24%. Y aquí es interesante también mirar que los casos que se encontraron en este cuadrante favorable eran mayormente cultivos de ciclo largo y de ciclo corto de primavera-verano, que son los colores fucsia y verde oscuro. Y esto nos sugiere que acompasar el ciclo con condiciones ambientales favorables para la especie determina un rendimiento potencial mayor, que fue discutido por Berrueta y colaboradores en el trabajo de brechas de rendimiento, y menores problemas de enfermedades y plagas. Y esto, por lo tanto, reduce la necesidad de usar insumos externos y mejora la eficiencia de uso de estos productos. En cuanto a las prácticas vinculadas a la materia orgánica del suelo, en 39% de los cultivos solo se realizó aporte de enmiendas orgánicas. En 14% solo se realizó abono verde como práctica y solo en 3% de los cultivos se realizaron ambas prácticas. El bajo porcentaje de realización de abonos verdes puede tener que ver con la necesidad de mayor planificación para implementar este tipo de prácticas y que requiere tener el invernáculo sin actividad productiva por un periodo de tiempo determinado, como se observa aquí en la foto. Para las prácticas vinculadas a la sanidad del suelo, en 3% de los cultivos se realizó rotación, que dentro de este indicador consideramos baja frecuencia de tomate y secuencias de cultivos diversas, y solarización. En cambio, en 37% de los cultivos no se implementó ninguna de las dos prácticas. La rotación representa sin dudas un gran desafío para muchos de estos sistemas que son altamente especializados y realizan tomate todos los años. Con estos indicadores que les mencioné, construimos 3 índices que nos permitieron evaluar los 109 cultivos. Los índices que tenían que ver con las prácticas del suelo, las de rotación y solarización y abonos verdes y enmiendas orgánicas, los contabilizamos mirando la presencia o ausencia de las prácticas que consideramos importantes, lo que nos permitió adjudicarle puntajes a los cultivos y dividirlos en 3 grupos, bueno, medio y malo. Para el uso de pesticidas, como no teníamos presencia o ausencia de prácticas, definimos los grupos estadísticamente considerando la cantidad de pesticidas aplicados, el número de aplicaciones y la cantidad de pesticidas de categorías toxicológicas altas. Y logramos dividir también los cultivos en bueno, medios y malos. Para obtener un valor final para cada uno de los 23 predios, lo calculamos como la proporción de cultivos de categoría bueno, medio y malo ponderados para cada uno de los índices. El índice integrador que les voy a presentar ahora es la suma de estos 3 índices por predio y puede adquirir valores máximos de 9 y mínimo de 3. Aquí en esta tabla podemos observar todos los predios ordenados según el valor que obtuvieron en el índice integrador y también en cada uno de los 3 índices por área. Además agregamos el desvío promedio de la media de rendimiento para cada uno de los predios.
Y aquí podemos ver que no existió una relación entre el valor del índice y los rendimientos, aunque aquellos predios que quedaron en los primeros puestos tuvieron buenos rendimientos en general. Ahora, si miramos todos los valores que encontramos en el índice integrador, vemos que hubo una gran variabilidad para todos los predios, y lo mismo pasó también cuando miramos cada uno de los índices por áreas, lo que nos sugiere que lo que aleja a un predio de un escenario de mayor sustentabilidad es distinto en cada caso. Y por eso la trayectoria de mejora es particular y no hay una única recomendación válida para todos los predios. A los 3 primeros predios que tenían los índices más altos son a los que seleccionamos para realizar la visita. Los productores fueron entrevistados sobre su percepción acerca de su forma de producir y las dificultades para avanzar hacia un sistema más sostenible. Entre varios aspectos mencionados, ellos nos comunicaron que lo que les preocupaba eran aspectos que no estaban relevados en este trabajo, que esto es lo llamativo. Nos hablaron de problemas para manejar y reutilizar el nylon, el compostaje de los restos de cultivo y el acceso a productos alternativos para el manejo sanitario. Este aspecto lo que nos demuestra es que detrás de estos predios existe una lógica de gestión que está particularmente preocupada de avanzar y de sortear aquellas dificultades que no le permiten llegar a escenarios más sostenibles. Nuestras conclusiones fueron que para la horticultura protegida en Uruguay existe una gran diversidad de situaciones en cuanto al uso de insumos. Existen predios con uso reducido de insumos externos y un manejo conservador de los recursos naturales que obtienen buenos resultados productivos y ambientales. Aquí encontramos que había predios que tenían manejo orgánico y otros que tenían manejo convencional, que podemos llamar integrado, que podrían funcionar como ejemplos para aquellos que aún están más atrás en la transición hacia un sistema más sostenible. También podemos decir que no existe una única trayectoria de cambio hacia una agricultura sostenible y que debemos pensar al agroecosistema coevolucionando con su entorno, tomando decisiones según sus necesidades particulares. Los principios de algunas corrientes y enfoques, como la agroecología y la intensificación ecológica, pero traducidos a la realidad local y particular de cada predio, nos permitirían avanzar en pos de estos objetivos. Este proceso requiere, sin dudas, la promoción del diálogo constante y la sinergia entre la comunidad científica, los productores, los técnicos, los saberes locales y la sociedad en general. Muchas gracias.